que recordar que se hizo costumbre entre varios emperadores romanos el erigir estatuas propias en las diversas ciudades del imperio y en autoproclamarse dioses o hijos de dioses, a lo que sus súbditos debían de respetar. Un signo ejemplar de esto era la obligación de adorar o cuando menos arrodillarse ante las estatuas de los emperadores en las ciudades donde se encontraban. Los cristianos, tomando como principio el que Jesús es el único Señor de señores, negaban realizar actos. En una sociedad pluralista, la estrechez de las creencias cristianas parecía absurda, especialmente considerando lo que sufrirían los cristianos que no se venían a hacerlo. Además, sentían desprecio y odio hacia aquellos hombres y mujeres por la vida austera y virtuosa que llevaban, y porque los cristianos no tenían diferencia entre ricos y pobres, ni entre esclavos ni libres. Todos se amaban y se ayudaban como hijos de Dios. Estas costumbres chocaban con el sistema económico de Roma, que era esclavista, pues la grandeza de su imperio se sustentaba en el trabajo esclavo. Según la opinión del populacho general, los cristianos eran dignos del exterminio y toda medida de represión tomada contra ellos por la autoridad podía estar segura de contar con la aprobación popular. La intensidad de cada persecución también variaba de una a otra. Sus reuniones eran entonces secretas y son famosas las catacumbas de la ciudad de Roma. Fueron solo lugar de sepultura, pero después se convirtieron en lugar de refugio momentáneo para la celebración de la Eucaristía. Las catacumbas fueron centros de devoción y de peregrinación. Para no ser evidentes a ojos romanos, utilizaron símbolos, como el del pez, acrónimo que significaba para ellos Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor. Subió al trono a los 16 años. Asesinó a su madre, a su esposa para poder casarse con otra mujer y a su hermana. Después del gran incendio de Roma, algunas personas sospechaban que Nerón había comenzado, así que acusó a los cristianos. Una vasta multitud de cristianos fueron muertos de la forma más espantosa. Algunos fueron crucificados, algunos envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros. Entre los mártires más ilustres se encuentra San Pedro, que fue crucificado de cabeza, en lo que ahora es la Basílica de San Pedro. San Pablo fue decapitado, no fue crucificado por tener ciudadanía romana. Fue un emperador inclinado a la crueldad. Dio muerte primero a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. Al principio su reino fue benigno, al final se desató de nuevo la persecución. Domiciano amaba y respetaba las viejas tradiciones romanas, y buena parte de su política imperial consistió en restaurar estas tradiciones. Mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados. Que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas, con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos, que si cualquier hambre, epidemia o terremotos asolaban cualquiera de las provincias romanas, se achacaba a los cristianos. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores, y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes. Numerosos mártires sufrieron durante esta persecución. Simeón, obispo de Jerusalén, fue crucificado, y San Juan fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Era un gran comandante, un gobernante querido por el pueblo y por el Senado. Gracias a esto, el juicio de la historia ha sido muy benevolente con este emperador. Uno de los problemas con los que Trajano tuvo que lidiar fue la negativa de los cristianos a rendir culto religioso al emperador. Los cristianos no han de ser perseguidos oficialmente, pero si son denunciados y reconocidos culpables se les debe condenar.
Lo que quiere decir esta frase es que no se condenará a nadie salvo que transgreda ostensiblemente la ley, porque no hay que olvidar que el culto al emperador era obligado y que no seguirlo era motivo de herejía y por tanto de condena. Como buen romano, su mentalidad le obligaba a hacer cumplir la ley. A los ojos de Trajano, los cristianos incumplían una ley y debía castigárseles por ello. Si bien él no dirigió ninguna persecución contra cristianos, no tenía ninguna simpatía hacia ellos. Creía que esa superstición de las creencias cristianas los descalificaba del respeto otorgado a otros que mantenían sus principios al costo de la vida misma. Para Aurelio, era bueno morir por algo significativo, pero no por algo tan tonto como aquello en lo que creían los cristianos. Los cristianos fueron culpados de una serie de desastres naturales porque no querían hacer sacrificios a los dioses. Los esclavos fueron torturados para testificar en contra de sus amos. Los cadáveres de los mártires que cubrían las calles fueron mutilados vergonzosamente, luego quemados y las cenizas arrojadas al Ródano para que ningún resto de los enemigos de los dioses pudiera desecrar el suelo. A pesar de ser curado por un cristiano, se volvió en contra de ellos. San Clemente de Alejandría dijo: todos los días se queman y crucifican mártires ante nuestros ojos. Septimio promulgó una ley que prohibía la extensión del cristianismo. Este fue el primer decreto universal que prohibió la conversión al cristianismo. Estallaron violentas persecuciones en Egipto y África del Norte. Una joven fue torturada cruelmente y luego quemada en un caldero de brea ardiente con su madre. Una historia conmovedora es la de Perpetuo, un joven noble, y Felicitas, una esclava. Se tomaron de la mano y se dieron un beso antes de ser arrojados a los animales salvajes en el festival público. Por razón de muchos terremotos, los paganos atribuían el olvido de sus dioses. Se demandó otra persecución al grito de los cristianos a los leones. Maximino de Tracia padecía de gigantismo y llegó a medir 2.53 metros. Era conocido con el sobrenombre de Hércules por su fuerza y sus gigantescas proporciones. Sus padres eran campesinos. Él ascendió en el ejército romano, llegando a dirigirlo bajo el gobierno del emperador Severo Alejandro. Una vez emperador, se dejó llevar por el hecho de que la corte de Alejandro Severo constaba en su mayor parte de cristianos. Ordenó una persecución y mandó quitar en medio a los dirigentes de la iglesia como responsables de la predicación de la doctrina evangélica. En el edicto público contra los cristianos ordenaba que solo se castigara a los dirigentes, ya que iba contra las cabezas y las gentes más influyentes. Fueron castigados el Papa Ponciano, el teólogo Hipólito. Sus cadáveres fueron llevados más tarde a Roma, donde fueron colocados uno en las catacumbas. No se tienen noticias casi de este emperador. Esto se explica por la brevedad del gobierno de Máximo. Dándole el nombre de Máximo dejó a su hijo, pero también después fue asesinado por sus propios soldados. Fue uno de tantos emperadores soldados. Continuó luchando por escalar el trono, y su autoridad sobre el imperio entero solo duró algunos meses. Metido de lleno en su plan de reorganización imperial, Decio se convenció de que el mayor enemigo del Estado romano era el cristianismo. Para llevar a cabo su plan, publicó un edicto general contra los cristianos, que lo caracteriza como el primer perseguidor sistemático. Según el edicto, todos los habitantes del imperio eran invitados a tomar parte en un sacrificio general a los dioses, en una súplica. Esto sonaba como un llamamiento a la población del imperio a implorar. Pero por lo peculiar, también se hacía una inspección exacta. Había de extenderse por todo el imperio sobre la ejecución del edicto. Se estableció una comisión que tendría por misión vigilar el cumplimiento del sacrificio y expedir a cada ciudadano un certificado, libellus, en que constara que había sacrificado. El que se había negado a sacrificar era encarcelado, y todavía en la cárcel se intentaba quebrantar por medio de torturas.
En la persecución se buscaba con preferencia a los obispos y demás dirigentes, pero estos se escondieron, procurando desde sus escondrijos animar a todos a la fortaleza y perseverancia. Hay muchos mártires: el Papa San Fabián, el martirio de los santos orientales Abdón y Cedé. Durante su gobierno, muchos cristianos ocuparon puestos importantes en el palacio. Se inició la persecución en el 257, influenciado por el partido militar. Tenía como objetivo acabar con el clero y la clase noble, ya que una vez eliminados, los cristianos privados quedarían reducidos y dejarían de creer en el cristianismo. Salió un segundo edicto en 258 hacia los obispos y sacerdotes que no habían obedecido las órdenes del emperador. Hubo muchos mártires en esta época, como el grupo de sacrificados en Útica, África, 300 cristianos colocados ante la alternativa de ofrecer sacrificio o ser arrojados en una fosa de cobre incandescente. Escogieron la segunda. La persecución de Valeriano terminó de una manera inesperada. Debilitado por la peste que diezmaba sus fuerzas, Valeriano quiso entrar en tratos de paz, pero hecho prisionero, fue entregado luego a las más humillantes vejaciones y a un verdadero y deshonroso martirio. Sirvió como general en varias guerras. Su éxito al final hizo de él el hombre de confianza. Ganó con su caballería y su ejército muchas batallas hasta que se hizo emperador. Hubo muchos mártires en esta época. Los últimos registrados fueron Marco y Marceliano, mellizos, naturales de Roma y de noble linaje. Su nana los educó bajo el cristianismo. Fueron martirizados siendo atados a estacas, con los pies traspasados por clavos. Después de permanecer en esta situación un día y una noche, sus sufrimientos fueron terminados con unas lanzas que traspasaron sus cuerpos. Quintín permaneció y mostró gran celo en el ministerio. Fue arrestado, fue estirado con poleas hasta que se le dislocaron sus miembros. Su cuerpo fue desgarrado con azotes de alambre y estiraciones. Derramaron aceite y brea hirviendo sobre su carne desnuda. Se le aplicaron antorchas encendidas a sus lados y sobacos. Después de haber sido torturado, murió por tantos golpes. Entre el año 303 y 311, la Iglesia soportó persecuciones tan terribles que todo lo que ocurrió anteriormente fue olvidado. Diocleciano llegó al poder en 284 y durante 20 años sostuvo los edictos de tolerancia hechos por un emperador anterior. Diocleciano era conservador en cuestiones religiosas, un hombre fiel a la tradición panteón romano que entendía la necesidad de la purificación. Pero influido por Galerio, que era todavía más devoto y apasionado, veía una ventaja política en las persecuciones y estaba deseando acabar con la política de inacción que se había mantenido sobre el tema. Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios en el ejército para recuperar el favor de los dioses, pero Galerio quería la exterminación. Hizo que la recién construida iglesia de Nicomedia fuera destruida, al igual que las escrituras que se encontraban dentro. Promulgó varios edictos posteriores a la persecución. La mayoría de los cristianos escaparon a los castigos e incluso los paganos se mostraron en general contrarios a la persecución. Los suplicios de los mártires marcan dos cumbres de la historia: la cumbre de la crueldad, de los instintos sanguinarios y ferales del hombre, y la cumbre de la grandeza moral, del heroísmo sobrehumano de que es capaz el mismo hombre asistido por la ayuda de Dios y bajo los estímulos religiosos. La pena menos dura que el cristiano podía incurrir era la del destierro, pero aún así a veces tenía consecuencias trágicas. Superior al destierro era la pena de deportación. Se le consideraba como pena capital porque llevaba consigo la muerte civil. San Juan Evangelista fue relegado a la isla rocosa de Patmos.
condena a trabajos forzados, en especial a las canteras y minas, era ya antigua en el Imperio Romano y usada con frecuencia. Muchos cristianos sufrieron esta pena en tiempos de las persecuciones. En diversas épocas hallamos mención de cristianos condenados a las minas. Estaban mal alimentados y apenas vestidos. Temblaban de frío debajo de sus harapos en el aire helado desde los subterráneos. Les estaba prohibido los baños y las misas. La crueldad subió a cuotas insospechadas, mutilándose a los detenidos y arrancándoles el ojo derecho. A los jóvenes se les castraba. Se realizaba en público, pero sin solemnidad. Se solía dar el golpe mortal en cualquier postura, ya fuera de rodillas o de pie junto a un poste. La ejecución se llevaba a cabo con una espada, pues no puede ser sustituida ni por un hacha ni por otra arma cualquiera. Muchos cristianos sufrieron decapitación, incluyendo Mercuria, el Papa Sixto II y Santiago. Hasta el siglo II fueron pocos los cristianos condenados al fuego, a excepción de Nerón, que hizo quemar a muchos en el Circo Máximo. Eran atados a postes y rociados de pez y resina para que sirvieran sus cuerpos en llamas de velas encendidas para iluminar la noche. El suplicio de fuego constituía por lo común un espectáculo que se ofrecía al público. Estos métodos tuvieron variantes, como la caldera de aceite hirviendo, la caldera de betún encendido, la cal, la jaula o lecho de hierro candente. El suplicio más dramático que se infligía a los cristianos a la vista de las miradas de la turba pagana era la exposición a las fieras en el Coliseo romano. Había dos maneras de realizarlo. Además, algunas veces era como castigo, otras para proporcionar fiestas y regocijos al público. Se podía hacer en grupos echados colectiva y gregariamente al redondel del circo con plena libertad de movimientos, y contra los cuales soltaban las fieras para que los devorase. Individual o colectivamente también, pero con las víctimas atadas a un poste o un palo, sin posibilidad de huida ni lucha. Era un verdadero espectáculo. Una vez atadas las víctimas a un poste, las fieras eran soltadas, y primero se acercaban sigilosamente, tal vez por el reflejo de la luz del sol sobre la arena, pero más tarde lanzarse sobre ellas. Muchos cristianos murieron de esta forma. El suplicio de la cruz fue considerado por los romanos como infame y santificado por Jesucristo. Muchas veces fue infligido a los cristianos. Destaca la crucifixión de San Pedro, hecho de cabeza. En la crucifixión normal era que los crucificados no se les rematara para que su agonía se pudiese alargar. Otros mártires son Claudio, Neón, Calíope, Agrícola, Timoteo y Maura. Suplicio frecuentemente reservado a los mártires en la última persecución fue la sumersión. Los prisioneros cristianos eran llevados atados en barcas a alta mar y arrojados a las olas. Las persecuciones fueron siempre un trance muy amargo y totalmente exento de romanticismo. La Iglesia no deseó jamás ser perseguida, y después de cada tormenta se alegró de que hubiera pasado. Desde el año 64 hasta el 313, fecha en que Constantino les concedió la libertad, los cristianos tuvieron que sufrir un largo y penoso itinerario, salpicado con la sangre de los mártires y ensombrecido con la tortura más atroz de los confesores, es decir, aquellos cristianos que por defender su fe sufrieron los más variados tormentos, pero que no murieron en ellos.
La paz se gozó durante muy pocos años, aunque ésta fuese muy precaria. Esto permite ver que todas las generaciones tuvieron que conocer la alarma del martirio y estar preparadas para él.